escultura con la modelo y la esposa oculta. ¿Por qué era necesario o razonablemente necesario operar su situación matrimonial? Porque Rafael era muy cercano al cardenal Vivien. Esta es la entrada a sus dormitorios, la galería del cardenal Vivien en las estancias vaticanas decorada por Rafael, y esta es una piecita que se llama Estufeta de Rafael, que está cerrada cal y canto en el Vaticano. Es una piecita de 4x4 que tiene la puerta prolijamente cerrada. ¿Por qué? Porque era una especie de Playboy de la época, pintada por Rafael para el cardenal Vivien. Ahí tienen algunas fotos que alguien que entró por el año 20, hace 100 años, ¿verdad? Ahí tienen otra foto, eran desnudos, masculinos, femeninos. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque oficialmente Rafael estaba ennoviado con la sobrina del cardenal Vivien, que era María Viviana. Y la otra cosa que Giulio Romano hace inmediatamente después de la muerte de Rafael es ponerle una placa en la tumba de Rafael, que hoy ya no está más, donde la primera estrofa más arriba, María Viviana lamenta la muerte de su amado Rafael y no pudo llegar a lo que hubiera deseado, ¿verdad?, de compartir una vida con él. Esto era un hecho muy conocido y fíjense que 100 años después o 300 años después, Ingres pinta este cuadro que se llama El compromiso de Rafael y la sobrina del cardenal Viviena. ¿De dónde sacó las imágenes? La de Viviena, porque Sebastiano del Piombo, que era uno de los 50 integrantes del grupo pictórico de Rafael, que tenía Rafael, la sacó del retrato de esta mujer, que sí era la novia de Rafael, la esposa, y aquel autorretrato que está en el museo, en el Ashmolean Museo de Oxford, y así compuso esta obra del compromiso de Rafael y la sobrina del cardenal Viviena. El otro capítulo es cuando este señor Carlos Espinel, que era jefe del departamento, integrante del departamento de medicina y la clínica bioética de la Georgetown Universidad de los Estados Unidos, se le ocurre ir a ver el cuadro en el Palacio Barberini. Y encuentra esto, en una mama azulada, con algo que parece un tumor y un tumor en la axila, y un brazo izquierdo más ancho o más engrandecido, como si tuviese un edema del brazo izquierdo. Entonces, en ese momento, además, este enfoque es preciso, el dedo índice de la mano derecha de la modelo señala su tumor o señala la firma, porque ese cuadro no está firmado, está escrito en letras de oro, cosa que nos olvidamos decir, me olvidé decirle, donde dice Rafael Urbino en latín. No está firmado, está escrito en el brazalete del brazo. Aquí está la diferencia, por supuesto, más atrás, más adelante, pero hay una sensible diferencia de los diámetros de los brazos. Entonces, en ese momento se planteó que la fornarina tenía un cáncer de seno. Hay otra pintura, esta de Rembrandt, que es Betsabé en el baño, que es la mujer Betsabé, el general Uría, que lo mandó a pelear para morirse, y Betsabé en el baño está leyendo la carta que David lo invita
a la señora a concurrir a sus aposentos. Y tiene, ahí está señalado lo que tiene esto, que también fue señalado como un cáncer de pulmón. Pero hay una cosa. El señalamiento de esta lesión o de esta mama izquierda en el Bexabe lo hizo un tal señor Greco en una revista que llamamos Hospital Italiano Chirurgia, que yo la mandé pedir hasta el OPS de San Pablo y no hay quien la tenga. Yo no pude leer el trabajo original escrito por Greco. Bien, pero la primera descripción de una lesión, de un cáncer, un posible cáncer de mama, fue escrito en el año, como ustedes ven, en el año 70, ¿no? ¿Por qué no podemos sacar esto? Sí, en el año 70. En el año 2003 describen el posible cáncer de mama en la formalina en el año 2003. ¿Tá? Pero la primera pintura fue hecha por Rafael en el 1500, la de Rubens en 100 años después. ¿Ah? Hay unas cuantas pinturas que señalan lesiones mamarias y hay muchos trabajos. Tal vez la otra más conocida sean las Tres Gracias de Rubens, ¿verdad? Pero sigue la historia. Fíjense que estamos hablando de mujeres que están vivas. Esta americana, actriz, escritora, modelo, con su foto en 1976, el arte, en cambio, es un camino libre y creativo de construir cosas que tienen forma y belleza basados en la perfección e intuición. Puede haber belleza, percepción e intuición, cicatrices de mastectomías. 1993. Esto es una portada del magazine de New York Times del año 93. Y esta otra, iraní, es una cineasta y escritora, hizo esta devastación. Ella tiene bajo ese mismo concepto, que el horror de una cirugía y la secuela que deja una mastectomía clásica, ¿verdad? También puede ser motivo de arte. Están vivas las dos, y esta es una obra, es una fotografía sobre lienzo de 1,60 por 1,3, por 103. Y ustedes entran a internet, hay esta cantidad de mujeres que con mastectomías bilaterales o unilaterales se fotografían y salen a la luz. Yo no conozco el nombre, si uno la ve, no voy a poner los nombres de todos ellos, pero ellos salen a lucir sus cicatrices de mastectomía. Por eso es que yo les decía que esta historia puede llegar hasta hoy. Este es otro capítulo en la cual aparece en la literatura médica la enfermedad de Mondor, que es una tromboflebitis subcutánea, pero muy pocas veces vista en la mama. ¿Ah? Pero fíjense que las primeras trabajos son del 2018, hace 6 o 7 años. Este trabajo del año 20, a propósito del Sansón y Dalila de Rubens, estos croatas publican este caso trasladando la foto real de su paciente al Sansón y Dalila de Rubens. Así que, sumando lo que se veía en la mama o transponiéndolo de la mama izquierda en la mama de Rubens, uno podría decir que el cáncer puede ser descartado. Es muy difícil
que un cáncer traduzca una lesión azulada en una mama. ¿No? A mí me resulta difícil. De repente hay gente de más experiencia que nadie. La tuberculosis, que era un tumor más frecuente, podría ser. Pero uno pensaría hoy que la fornarina lo que tuvo fue una tromboflebitis con ganglio axilar o enfermedad de Mondor. Así que podríamos decir la tuberculosis queda como un signo de interrogación, ¿verdad? Y este trabajo de hace 3 años va mucho más allá de pensar que la fornarina tuvo una tromboflebitis. Porque con estos procedimientos de difracción de rayos X y fluorescencia de rayos X, que yo tengo por ahí qué es lo que son, pero que a mí me resulta difícil, pero que analizan lo que queda de la pintura a través de los cristales que se usaban en la época de los cristales de la pintura y los componentes de la pintura de aquella época. Y encontraron que además la suciedad, el polvo, los barnices, los restos de óxidos metales pesados, pigmento de plomo, zinc, cobre, calcio, fruto de las numerosas restauraciones que se han hecho en estos 500 años, junto al ambiente natural de almacenamiento de las obras de arte, habrían hecho su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo que pueden haber hecho? Consistió en la cancerización de más de una de estas pinturas. De lo que resulta que ahora, a la luz de estas investigaciones, todas, o solo algunas, tal vez las más creíbles son las de Rubens, porque Rubens pintó muchas malformaciones que no eran, no pueden ser fruto de esto. Ojo, por ejemplo, tiene mucha pintura de otro tipo de malformaciones. Uno puede decir que estas obras de arte se habrían curado. O sea que a las otras modelos que le sirvieron de modelo, los otros pintores que pintaron todas estas cosas, también hoy podríamos decirle, chiquilinas, están curadas. Bueno, este fue un contito, les doy las gracias y con buen fin. Muchísimas gracias, doctor Pomi. Ha sido realmente magistral, ¿no? Y además muy entretenido. Da lugar a que uno... No, en absoluto. Así que yo voy a pasar a algunos de los participantes, ya sea en el Zoom o presentes acá, para que hagan alguna observación, preguntas y demás. Valentín. Felicitarlo al doctor Pomi, realmente fue una charla excepcional, lejos de aburrirnos, nos enganchó de una manera, uno primero no entendía mucho por dónde venía la cosa, ¿no? No entendía, y después nos fue metiendo en ese mundo mágico del arte. Ahora, lo que a mí me llamó mucho la atención es cómo la medicina y el arte están tan juntos, ¿no? Cómo esta gente pintaba hoy sería impensable esto, salvo las situaciones que tú mostraste, ¿no? Cómo la medicina y el arte estaban tan juntos, ¿no? Es increíble realmente cómo formaba parte de esa realidad que tenían ellos, ¿no? Pintaban claro, no tenían fotografía, entonces era la manera de fotografiar la realidad. Exactamente. Realmente nos metiste en un mundo mágico, nos hiciste soñar y viajar en el mundo ese mágico, ¿no? Realmente excepcional. Bueno, también quiero sumarme a la felicitación al doctor Pomi y agradecerle que nos haya traído esta maravilla a la sesión y pedirle que venga más a menudo, porque la última vez que lo vimos fue hace ya muchos años, Sí. Prepandemia, sobre Frida Kahlo, también en una charla fantástica. Lo tenemos que hacer socio y pedirle que, No, soy que nos socio, traiga. perdón. Soy socio. Felicitaciones. Lo que pasa es que pasé un año difícil. El año pasado, 2 meses de mi mujer con el CTI.
Hay una mano levantada, creo que... ¿Néstor es? ¿Néstor? Sí, mirá, iba a levantar la mano, estás con telepatía, sobre todo para saludarlo a Jorge Pomi. Yo lamentablemente no lo pude ver por. Bueno, yo advertí eso. Tata no viente, yo te vengan. No, bueno, simplemente repetir lo que ustedes dijeron. Yo digo, y no sabía por dónde lado venía el tema, ¿viste? Además, yo voy a ser muy franco, me ilustré muchísimo de las pinturas y esas cosas que en general, por lo menos en mi vida previa a mi vida, la época de médico, digamos, que no tuve mucho tiempo. Y realmente me encantó, Jorge, tu charla, y ni que hablar cuando sé todo. Y me hiciste acordar la primera vez que yo no sabía lo que era un síndrome de Mondoro, que muchas veces son idiopáticos, ¿verdad? Si bien está descrito ¿cómo se llama? En el cáncer de la mama, y es una tromboflebitis, muchas veces no se sabe la causa. Y la primera vez que yo que toqué una tromboflebitis de la unión de la epigástrica, aquí en el celular subcutáneo, perdón, la epigástrica, no ahora, perdónenlo, el celular subcutáneo, que yo fui y cuando me dijo ahí, yo era creo que interno, y me dijo el cirujano de guardia, yo no tenía ni idea lo que era. Me hiciste acordar parte de la historia. Así que bueno, encantado, muy linda tu charla, y lamentablemente no te pude ver. Un abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo igual. Yo debo confesar que soy pintor. Desde hace muchos años tiro mis obras, pero sé apreciar bastante bien el arte. Esta parte de la historia de la pintura es particularmente atractiva, ¿no? Tú trajiste aquí la flor innata del Alto Renacimiento y los pusiste un poco unos junto con los otros. Los introdujiste en un contexto ambiental o social, también eso es muy interesante. Y fuiste señalando las características técnicas, por decir así, de esos retratos, comparándolos con algunos que retomaron, después de muchos años, esas pinturas como motivo, que es bastante frecuente en la pintura, que los pintores retomen otras pinturas para recrearlas. En lo que me es particular, creo que el tema de las restauraciones y las limpiezas son algo terrible. Yo he tenido la suerte de visitar el laboratorio del Museo del Prado y he visto allí pinturas a medio restaurar, pinturas que han sido totalmente limpiadas y, claro, cambian en forma radical. Recuerden ustedes lo que era el techo de la Capilla Sixtina antes de la restauración y después de la restauración. Todos decíamos después, pero Miguel Ángel no pudo haber puesto estos colores tan intensos. Y sí, eran esos. Lo que pasa que nos habíamos acostumbrado a ver aquello con el producto de las velas y todo lo demás, ardiendo, ¿no? Ahí el humo. En lo que me es personal, yo nunca pude ver en la fornarina un elemento que me hiciera pensar en un cáncer mamario. No veo la retracción del pezón, no veo ninguna deformación notoria de la mama, y eso que se refiere como una linfopatía, como una adenopatía, me parece que es el pliegue simplemente, que no siempre hay, menos en un retrato que está medio oblicuo, no siempre hay una simetría perfecta, ¿no? A veces incluso el pintor exagera algunos rasgos que pueden aparecer al que interpreta, y lo interpreta con un prejuicio, como pueden ser los cirujanos expertos en mama, puede aparecer como patológico.
es muy difícil hacer diagnósticos, tanto en pintura como en literatura, como en la lectura de una biografía, retrospectivos. Pero sin duda fue muy interesante, mucho más de lo que quizás tú creas. Esta charla que nos diste fue muy refrescante. Nos metiste en la historia, nos metiste en las circunstancias, nos metiste en las edades que tenían cada uno. En cierto modo fueron contemporáneos o coetáneos. Seguramente seguían a ciertos maestros o ciertas escuelas, pero tenían sus diferencias. Para mí fue realmente, podría catalogarlo de emocionante esta charla. Muchísimas gracias. ¿Podría agregar algo a lo que dijo? ¿Sí? A lo que tú dijiste, doctor, hay trabajos del año 2000, 2002, 2003 que directamente dicen la fornarina no tiene cáncer. ¿Ah? ¿Verdad? Yo cuento una parte de la historia, pero no quise agregar toda la bibliografía que tengo, porque la traje, ese bolso, ahí tengo toda la bibliografía de la fornarina, ¿verdad? Escribirlo, porque es interesante tener esa bibliografía. Lo tengo escrito. A ver, ¿quién quiere hablar? Yo quería decir algo. Díganos más. Yo quería felicitar al doctor Pomi por la excelente presentación y además agradecerle las referencias. Tomé nota de algunas para leerlas, así que le agradezco las referencias también. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, entonces si no hay más... perdón. Yo me gustaría preguntarle al doctor Pomi si una tromboflebitis ahí de la mama no dolería y entonces habría que esperar. En la literatura nunca habla de dolor. Ahí está. Es solamente figura, es solamente imagen. No hay clínica, algo clínica referido a la fornarina. No existe. Gracias. Bueno, ahora pasamos entonces al tema central del día de hoy. Bueno, entonces tengo el gusto de recibir al doctor Pedro Grille, a quien yo no conocía, sí mucho a su padre, que nos viene a hablar de un tema que creo que es muy prometedor. Charles Brown-Séquard, edema pulmonar neurogénico y los inicios de la experimentación animal. Adelante. Gracias. Bueno,
Mi nombre es Pedro Grille, yo, para los que no me conocen, algunos sí, otros no. Yo soy médico intensivista, yo hago medicina intensiva. Y por formación y vocación me dedico al área neurocrítica, en eso hago investigación. Y a raíz de esto entré un poco en contacto con esta parte de la historia de la medicina que voy a compartir con ustedes. Para mí es un honor hablar después de Jorge Pomi, del cual aprendí mucho de posoperatorio de cirugía de tórax, que siempre lo recuerdo. Y bueno, espero no aburrirlos. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla. En realidad, el paciente que sufre injuria encefálica aguda, cualquiera sea su causa grave, genera disfunciones. Voy a hablar a entrar un poco en lo que es el paciente con injuria encefálica aguda y cómo yo me topé un poco con la historia de Brown-Séquard. El paciente que tiene injuria encefálica aguda grave tiene una repercusión de múltiples órganos y sistemas, y su enfermedad neurológica inicial termina siendo una enfermedad sistémica. Dentro de los cuales la injuria pulmonar aguda, la disfunción pulmonar, es una de las consecuencias más temidas. En este trabajo que hicimos, de revisión que hicimos hace un tiempo, muestra un poco lo que es esa interrelación o interconexión entre el encéfalo, el pulmón y el corazón en otra instancia, que genera una especie de círculo vicioso. Los que hacemos medicina intensiva tememos siempre cuando un paciente con injuria encefálica aguda, trauma de cráneo, hemorragia sonoidea, presenta una complicación o una afectación pulmonar. Eso genera un desafío diagnóstico y terapéutico que nos desafía diariamente. Es muy difícil, es de las cosas más difíciles en medicina intensiva, manejar un paciente con una lesión neurológica grave y una lesión pulmonar grave. ¿Y eso por qué? Porque además de la interacción que provoca la ventilación mecánica sobre los pulmones y sobre el encéfalo, nosotros agregamos medicación y terapéutica necesaria que a veces agravan uno u otro órgano, como por ejemplo la reposición de fluidos que puede agravar el pulmón, la osmoterapia también, la ventilación mecánica, que también además de generar lesiones en el pulmón, también puede afectar la hemodinamia intracraniana, la presión positiva expiratoria, el manejo de la PCO2, eso es clave, y a veces situaciones extremas, como después vamos a ver el decúbito prono, que se nos complican en este paciente. Por lo tanto, la repercusión, la interacción o el crosstalk, el diálogo entre el pulmón y el encéfalo, va en los dos sentidos. Esto es, una lesión encefálica puede provocar injuria pulmonar secundaria, donde ellos el edema pulmonar neurogénico, que centra esta charla, es el paradigma de esa interacción. Después vamos a hablar un poquito más. Pero además se genera, o el encéfalo genera, injuria pulmonar aguda de distrés respiratorio y también aumenta el riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Pero a su vez, las lesiones pulmonares o la injuria pulmonar puede afectar el encéfalo, básicamente provocando, obviamente, hipoxia cerebral y agravando o predisponiendo a la hipertensión intracraniana por aumento de la PaCO2. Yendo un poquito más al tema, el edema pulmonar neurogénico es, como yo les dije, el paradigma de esta interacción. Yo siempre le digo a los internos y a los residentes que el edema pulmonar neurogénico es el más agudo de todos los edemas agudos de pulmón. Nosotros hablamos del edema agudo pulmón como el edema pulmonar cardiogénico, vinculado a hipertensión arterial. Bueno, si alguien ha visto un edema pulmonar neurogénico, es mucho más agudo que eso, ¿sí? Y eso es lo que lo caracteriza. Y después vamos a ver un poco por qué Brown-Séquard describió esto. Tiene un inicio que es básicamente súbito y precoz, por eso es que es el más agudo de todos los edemas de pulmón, y genera básicamente fisiopatológicamente un edema alveolar rico en proteínas. Tiene una incidencia que no es despreciable, clínicamente es cercana del 5%, es más frecuente en algunas patologías como la hemorragia sonoidea y en los casos fatales es muy frecuente, hasta 50%. Por eso muchas veces se encuentra en la necropsia de pacientes que fallecen. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un paciente que ingresa con una hemorragia sonoidea, que tenía nada en el pulmón, pulmones normales y como en pocas horas instala un edema pulmonar neurogénico.
¿A qué se debe el edema pulmonar neurogénico? Bueno, se plantea que se deba a un gran aumento de la presión intracraniana que se produce, por ejemplo, en la hemorragia senoidea, y eso provoca una descarga simpática masiva que genera un edema que es mixto. Por eso que el edema pulmonar neurogénico tiene algo del cardiogénico y algo del edema lesional del distrés, porque genera un aumento de la presión hidrostática capilar, como el edema pulmonar neurogénico, pero también hay un shift de sangre a la circulación pulmonar, y además ese aumento de la catecolamina genera un daño de la membrana alveolar. Por lo tanto, se genera un edema mixto que es de muy difícil resolución y manejo. Tiene una altísima mortalidad, de la mitad de los casos, y en la forma fulminante lleva a la muerte inmediata del paciente. Este es un ejemplo que les quería mostrar. Este es un paciente que tuvimos en el CTI del Hospital Maciel, donde yo trabajo, de 22 años, que tuvo un clásico, lamentablemente, en nuestro país, siniestro de tránsito en moto, un TEC grave, traumatismo encefálico grave, glauco de 8 inicial, y en la tomografía mostraba un suelo y una hinchazón cerebral difusa, y la tomografía inicial de tórax mostraba contusiones pulmonares bilaterales y quizá algo de aspiración pulmonar. A las 24 horas de evolución, este paciente instala una complicación extremadamente grave. Un distrés respiratorio, una insuficiencia respiratoria severa, con un PAFI. El PAFI es la relación entre la PaO2 y la FiO2 de 90, esto habla de una insuficiencia respiratoria extrema. El PAFI normal es 500, menor de 200 es indicativo de gravedad y menor de 90 es crítico. Pero además tenía como complicación una hipercapnia, una 55 milímetros de mercurio. Esto genera la hipercapnia a nivel encefálico, vasodilatación cerebral, como todos sabemos, y aumento de la presión intracraniana. Entonces ese paciente se nos presentaba en esta situación. Es grave esta situación, presión intracraniana inicial alta, elevada, en más de 20, y con esta situación respiratoria en ventilación mecánica. Frente a esto, lo que hicimos fue utilizar una medida extrema que se llama de salvataje pulmonar, que está bastante bien descrita en pacientes con distrés respiratorio, con neumonias. En el COVID tuvimos mucha experiencia en esto, pero en pacientes con injuria encefálica aguda es complejo, que es la ventilación en decúbito prono. Como seguramente saben, nosotros en prono respiramos mejor. Respiramos mejor porque la relación perfusión y difusión pulmonar es mejor, la complacencia tóraco-pulmonar mejora y mejora el intercambio gaseoso. Pero además mejora la posibilidad de eliminar secreciones, el clearance de secreciones. El problema del decúbito prono, que está contraindicado básicamente en pacientes con injuria encefálica grave, porque poner un paciente con hipertensión intracraniana boca abajo genera muchas veces hipertensión intracraniana y peoría de la situación neurológica. Frente a esta situación estábamos en el dilema, ¿qué hacemos con el paciente? Bueno, optamos por, si continuaba esa situación iba a morir el paciente, lo pusimos en decúbito prono con monitoreo de la presión intracraniana, y como ven acá en la gráfica, el PAFI, o sea, el intercambio gaseoso está en azul. Ven que en esta situación estábamos con un PAFI muy bajo, menor de 100. En verde está la PCO2, la presión arterial de CO2, y en rojo la presión intracraniana. Cuando colocamos al paciente en prono, mejoró drásticamente el intercambio gaseoso, bajó la PaCO2 y la presión intracraniana bajó, se pudo controlar, porque se pudo bajar la PCO2 y bajó la presión intracraniana. Entonces, con esta maniobra, que en general no es recomendada para este tipo de pacientes, pudimos manejar exitosamente este paciente que después anduvo bien. Y a raíz de esto, empecé a estudiar y me topé con lo que vamos a hablar en esta charla, que es con este personaje, Charles Edward Brown-Sequard. Charles Brown-Sequard describió en el año 1871, este es el trabajo original publicado en Lancet, ya existía The Lancet, en aquel momento sigue siendo una de las revistas más importantes médicas a nivel mundial, y hizo lo que a mí me parece la descripción semiológica más clara de lo que es el edema pulmonar neurogénico, que a veces es difícil, incluso en nuestros días es subdiagnosticado y es difícil diagnosticar el edema pulmonar neurogénico. Él lo que hacía en cobayos, fue de los primeros, ahora vamos a ver, en experimentar en animales. Él hacía con un estilete, provocaba una lesión en la médula oblongata, en el bulbo raquídeo.
Y en contraposición a lo que él esperaba, que el cobayo muriera de lesión neurológica, el cobayo lo que presentaba era una injuria pulmonar. Básicamente aparecía edema pulmonar, que él describió así como la producción de anemia y una producción de enfisema pulmonar hemorrágico, que es la forma de presentación del edema pulmonar, edema hemorrágico. Y ya en aquel momento él no conocía lo que eran las descargas catecolaminérgicas, pero sí ya no le quedó duda de que muchos pacientes que tienen lesiones cerebrales mueren por complicaciones respiratorias vinculadas a esa. Es la primera descripción de edema pulmonar neurogénico. Y entonces ahí me puse un poco a estudiar, y a medida que nos vamos poniendo un poco mayores, yo siempre le digo a los residentes que ir a la historia, estudiar la historia de medicina nos da mucho más información y aprendemos realmente, o completamos de aprender medicina cuando vamos a la historia. Charles Bronsequart nació en el año 1817 en Puerto Luis, en la isla Mauricio, que es una isla chiquitita que queda en el Océano Índico, que es de posesión británica, antes había sido posesión francesa. Es el hijo póstumo de Edward Brown, que era un marino norteamericano de origen irlandés, que era un capitán de un barco mercante y que naufragó y murió en un tifón. Y además su madre era francesa, aunque había nacido en Mauricio. En Mauricio en los primeros años era de bajo nivel socioeconómico, trabajó en comercio y donde ahí tuvo acceso a los pocos libros que podía tener. A los 21 años viajó con su madre a París con la intención de estudiar literatura. Bronsequart quería estudiar literatura. Después lo convencieron de estudiar medicina y finalmente entró en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Francia de París y se recibió de médico en el año doctor en medicina, en 1846. Su tesis fue sobre las funciones vitales de la médula espinal, donde dedicó gran parte de su vida, después vamos a ver. Charles Bronsequart tuvo a partir de ahí una gran carrera médica y científica. Fue fundador con otros 3 pioneros de la medicina, Claude Bernard, Trousseau y Rayer, de la Sociedad de Biología de París. En el 52, ya recibido y con pocos recursos económicos, volvió a su tierra natal, a la isla Mauricio. Justo coincidió con la epidemia, una de las epidemias de cólera más importantes, y él se hizo cargo del hospital y combatió la epidemia de cólera. Después vamos a ver algunas cosas que hizo. Luego volvió y en el año 1855 viajó a Estados Unidos porque se había casado, en fin, con un estadounidense y fue nombrado profesor del Instituto de Medicina de la Universidad de Richmond. Bronsequart viajó mucho, se dice que cruzó el Atlántico más de 60 veces. Luego volvió, fundó la revista Fisiología del Hombre y los Animales. Fue nombrado miembro real del Colegio Médico de Londres y volvió nuevamente a Estados Unidos y entre el 64 y el 68 fue profesor de Fisiología y Patología del Sistema Nervioso de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Fundó, luego al volver de vuelta a Europa en el año 68 con Charcot, los archivos de Fisiología Normal y Patológica, que continúan siendo actualmente la revista francesa más importante de fisiología. Y finalmente fue nombrado profesor de la Cátedra de Medicina Experimental en el Colegio de Francia, sucediendo a su gran rival, digamos, Claude Bernard. Falleció a los 70 y pico años en 1894 en París. Pero ¿cuál es el legado de Bronsequart? Bronsequart fue un científico impulsivo, muy intuitivo y a veces errático. Desafió la ortodoxia de su época, recibió muchas críticas, pero sugirió muchas respuestas a preguntas que eran biológicamente importantes y que no habían sido formuladas. Tuvo un aporte fundamental en 2 áreas de la investigación científica, clínica y clínica, como la neurología y endocrinología, que después vamos a ver, y fue pionero en la experimentación animal. Vivió en 5 países de 3 continentes, como yo le decía, cruzó el Atlántico 60 veces, pasó, se calcula, casi 6 años en el mar. A pesar de eso,
fue un gran trabajador, se decía que trabajaba 18 horas por día durante todos los días, publicó más de 500 artículos y además fue fundador y editor de 3 revistas científicas, el Journal de Fisiología del Hombre, como les decía, los archivos científicos de Práctica Médica de Nueva York y finalmente los archivos de Fisiología Normal y Patológica, que actualmente son el Journal de Fisiología y Patología General, que como yo les decía es la revista principal francesa de fisiología. Tanto es así que Paul Broca, que fue uno de sus maestros, hizo esta carta de recomendación donde decía que para un trabajo, o de los primeros trabajos que tuvo Bronsequart, que durante esos años que le conoció, Bronsequart agotó sus recursos y se impuso sacrificios increíbles para llevar a cabo costosas investigaciones en fisiología experimental. Hoy no le queda más que un carácter honorable, una profunda erudición y artículos científicos que todos pueden apreciar. Vamos a ver un poco algo de estos experimentos científicos que hizo Bronsequart. Esta es su tesis de doctorado de medicina, que como yo le decía fue sobre la estructura y básicamente la fisiología de la médula espinal. En esa tesis él plasmó 2 observaciones fundamentales. Primero, que la actividad refleja de la médula cae casi a 0 tras la separación del cerebro de la médula espinal y que luego se recupera gradualmente en cuanto a su excitabilidad refleja. Esta, aunque no fue denominada por Bronsequart, sino varios años después por Marshall, es la primera descripción del concepto de shock espinal, que tanto conocemos y vemos en los pacientes con injuria espinal grave, en medicina intensiva y en medicina general. Pero además él observó y describió que los impulsos sensoriales de la médula espinal son conducidos principalmente por la materia gris de la médula espinal y no por las columnas posteriores. Después de eso, él describió lo que actualmente se llama síndrome de hemisección medular de Bronsequart. De hecho, se lo conoce a Bronsequart por este síndrome, aunque en realidad él aportó mucho más. Este síndrome de hemisección medular de Bronsequart es un patrón incompleto de lesiones. Es una lesión que muestra una hemisección de la médula, este es el trabajo original de Bronsequart, que resulta en una parálisis muscular en el lado de la lesión y una pérdida de la sensibilidad y el dolor sensibilidad al dolor y a la temperatura en el lado opuesto. Él concluyó de forma pionera que las fibras sensitivas transmiten impresiones a la sustancia gris de la médula, donde se transmiten al cerebro y que su decusación tiene lugar en la propia médula espinal, a diferencia de las fibras anteriores o motoras que se dirigen directamente al cerebro y se decusan en el bulbo raquídeo. Muchos años después, ya casi al final de la vida de Bronsequart, este autor Mott hizo una especie de contrarrestó los estudios pioneros de Bronsequart sobre la médula espinal y describió que las hemisecciones laterales de la médula en monos provocaban una pérdida sensorial ipsilateral en lugar de hiperestesia, como describía Bronsequart, y preservación contralateral de la percepción del lugar en lugar de analgesia, por debajo del nivel de lesión. Ya al final de su vida, Bronsequart, contestando en el año 94, describió lo que nosotros llamamos ahora síndrome de hemisección medular revisado por él mismo o por el propio Bronsequart, donde él establecía que los cambios sensoriales producidos por una hemisección medular lateral podían revertirse mediante una segunda hemisección realizada varios segmentos por abajo, que por lo tanto los déficits sensoriales originales no podían haber surgido simplemente por el corte de las fibras ascendentes. Él entendía, después de muchos años de estudio, que la analgesia y la hiperestesia estaban relacionados con efectos inhibidores y excitatorios y no simplemente por la interrupción de las vías nerviosas preexistentes. Como después vamos a ver alguna cosa más. Pero Bronsequart no solo trabajó en médula espinal, sino que estudió y fue de los primeros que describió la plasticidad neuronal. Él estudió las funciones de ambos hemisferios cerebrales y planteó el concepto de la plasticidad neuronal. En niños e incluso en adultos, él describió cómo una lesión del hemisferio provocaba la pérdida de la función, pero que la estimulación del otro hemisferio, sobre todo en niños, pero también en adultos, podía generar que ese hemisferio adquiriera la función del hemisferio lesionado. Esto no es más que lo que se conoce actualmente como plasticidad neuronal.
También Bronsequart se opuso al concepto emergente de la localización cortical fija de las funciones cerebrales y fue uno de los primeros que estudió, que introdujo el concepto de inhibición como mecanismo integrador. Él sostenía que la función neurológica dependía de la integración de influencias excitatorias e inhibitorias de diferentes partes del sistema nervioso central a diferentes niveles, mediante la función de redes específicas para cada tarea. Sus ideas, que fueron muy poco ortodoxas en su tiempo, fueron incluso ridiculizadas en su momento, y unos cuantos años después, Sir Charles Sherrington, que es el padre de la neurociencia moderna, demostró que las ideas de Bronsequart eran correctas. Este es el trabajo original de la acción integradora del sistema nervioso central, donde Sherrington claramente expone que las funciones cerebrales dependen de mecanismos o redes neuronales que se manifiestan o se comunican por inhibición y excitación. Pero Bronsequart además trabajó en algo que es increíble, que es en la parte de regulación neuromotora o regulación neurológica vasomotora. En esta área hubo 12 investigadores, primero su rival, el Claude Bernard, que en realidad malinterpretó sus propios resultados, y Bronsequart después aportó prueba definitiva y una explicación correcta a lo que llamamos, o lo que se llaman los vasos nervorum. Los vasos van acompañados de nervios, que son los responsables de la autorregulación vascular, que provocan vasoconstricción y vasodilatación, dependiendo de la situación neurológica. Y Bronsequart concluyó que los nervios simpáticos controlan el calibre de los vasos sanguíneos y que los cambios en la temperatura regional en realidad son un fenómeno secundario, que era lo que se pensaba que era un fenómeno primario. La sección de los nervios simpáticos provoca la dilatación de los vasos sanguíneos, en tanto que la estimulación a nivel del rostral del nervio simpático causa vasoconstricción. Bronsequart entonces describió por primera vez un reflejo vasomotor periférico, que lo que hacía era la inmersión de una mano en agua helada, lo que provocaba una disminución de la temperatura en la otra mano, pero no de la temperatura corporal central. Eso es una de las primeras descripciones de vasoconstricción refleja. Bronsequart fue de los primeros en describir el sistema nervioso autónomo, básicamente la interrelación entre el simpático y el parasimpático. Este es el trabajo original del 52 sobre las funciones vasomotoras neurológicas. Después Bronsequart empezó a estudiar algo que él llamaba epilepsia espinal, que en realidad era una teoría considerada más adelante errónea, donde él entendía que él provocaba una lesión espinal en animales y generaba una especie de epilepsia espinal, que en realidad eran movimientos anormales o reflejos, y él planteaba que esa condición podía ser hereditaria. Esto en realidad después se demostró que era incorrecto, pero fue muy importante porque en uno de los que influyó fue en Charles Darwin. Esta es parte del meeting, del acta de reunión de la sociedad, de la Royal Society, del club de la Royal Society, donde estaban Bronsequart y Darwin, Charles Darwin, y sus conceptos de la condición hereditaria de algunas situaciones influyó en la obra en parte de su obra. Pero también trabajó en la epilepsia, en el tratamiento de la epilepsia, Bronsequart. Él se opuso a lo que era uno de los tratamientos convencionales de epilepsia en aquel momento, que era la extirpación testicular. Lo consideró desde todo el punto de vista irracional y planteó que cuando se presentaba un paciente con epilepsia era necesario examinar si había alguna lesión neurológica y más particularmente cuando existía una aura epiléptica y que si existía esa lesión, por ejemplo un tumor, debía tratarse. Pero también trabajó en el área endocrinológica. Fue uno de los padres de la investigación científica endocrinológica. En el 55, Thomas Addison describió por primera vez 11 pacientes
que tenían debilidad, se presentaban con debilidad, pérdida de peso, anemia, debilidad cardíaca y piel bronceada. Fue la primera descripción del síndrome que después se llamó de Addison. En la autopsia de estos pacientes encontraron que sus glándulas suprarrenales presentaban una enfermedad bilateral grave. A raíz de esto, Bronsequart se puso a estudiar enfáticamente y puso toda su experiencia de investigación en animal, y en animales estudió en un año, mediante la extirpación de ambas glándulas suprarrenales, lo que se generaba. Y en el 56, un año después de que Addison hizo la primera descripción, mostró que las glándulas suprarrenales eran esenciales para la vida, que la muerte no se debía a hemorragia, infección ni daño de las estructuras vecinas, y que las glándulas, en general las suprarrenales eran un ejemplo. Él mostró y defendía esa situación, cosa que fue muy contradecida, fue muy contradictoria y muy criticada, que las glándulas tienen secreciones externas e internas, y que estas secreciones internas aportan a la sangre principios útiles, que a veces son esenciales y que actúan en sitios distantes de su fabricación. Esa fue la primera descripción de lo que hoy sabemos que son las hormonas. Charles Bronsequart hizo también la primera descripción, aunque no sabía que existían, de las hormonas. Y Charles Bronsequart concluyó sobre las glándulas suprarrenales que son absolutamente necesarias para la vida, que su eliminación lleva a la muerte antes que a ablación de los riñones, por ejemplo, y que las glándulas suprarrenales tienen numerosos puntos de influencia con los centros cerebrales. Este trabajo le valió el premio de Fisiología Experimental, y esa es la cita original. Y después Bronsequart empezó ya cerca del final de su vida a tratar de investigar sobre terapia hormonal. En aquel momento no llamaba terapia hormonal, sino que él lo que hacía o lo que planteaba era métodos de inyección de líquidos o de extractos extraídos de glándulas y otros órganos, ¿sí? Bronsequart intentó tratar la enfermedad de Addison con extractos de glándulas suprarrenales y la diabetes con extractos pancreáticos, pero no tuvo éxito. Muchos años después, en el 91, Murray lo reivindicó y trató con éxito una de las causas de muerte, que era el mixedema, el hipotiroidismo grave con inyecciones subcutáneas de extracto de tiroides, con una reversión drástica de los síntomas, como sabemos que ocurre. Pero qué cosas contradictorias o que llaman un poco la atención de Bronsequart. Bronsequart, muchos años después, se entendió que tenía el síndrome de rumiación. Bronsequart padecía lo que se llama mericismo persistente, la regurgitación sin esfuerzo del contenido digestivo que requiere masticar el alimento varias veces. Él postuló que esto se debía a su deseo de investigar su propio contenido gástrico, jugo gástrico. Su condición en realidad comenzó en el año 44, después de realizar experimentos consigo mismo, y esta es una de las características de Bronsequart. Él autoexperimentaba. Él, por ejemplo, tragaba esponjas con hilos adheridos para poder regurgitar y estudiar sus propios jugos gástricos y alimentos licuados. Pero no fue lo único que hizo en cuanto a su autoexperimentación. Él también, en la epidemia de cólera, ingirió el vómito de pacientes con cólera para demostrar que el método de tratamiento con láudano era el indicado. Él tomaba láudano, ingería, y él quería mostrar, y le mostraba a la comunidad científica cómo eso lo protegía. Y otra de las cosas increíbles que hizo Bronsequart es que, estando en Richmond, en Virginia, cuando era profesor, para demostrar la importancia del órgano de piel, cubrió su propia piel con barniz para investigar su función. Y los estudiantes lo encontraron casi muerto, inconsciente, y lo tuvieron que reanimar, lijar, para salvar su vida. Y esto fue una de las últimas cosas ya que hizo en el año 89, unos pocos años antes de morir, en una reunión de la Sociedad de Biología de París. Bronsequart informó sobre los efectos milagrosos derivados de un elixir, que él llamó elixir de la vida, que era parte de semen, sangre y jugo extraído de un testículo triturado de animales, de cobayos, perros, monos. Luego extraído este elixir o esta sustancia, él se autoinyectó con el deseo de revertir lo que estaba ocurriendo con él, lo que él llamó las miserias más molestas de la vida avanzada. Él postulaba que esas glándulas
y esos extractos poseían sustancias que detenían el envejecimiento. Él llegó a aplicarse, y está documentado, 10 inyecciones subcutáneas de extractos acuosos, y él comunicó una notable mejoría de su fuerza muscular y capacidad de trabajo. Tanto es así que ahí está puesto, no sé si ahí se ve, esto es él de hecho hizo este extracto, lo obtenía y lo compartía con la comunidad científica. Él refería que es casi imposible explicar los efectos que he observado en mí mismo sin admitir que el líquido inyectado posee el poder de fortalecer muchas partes del organismo. Que esos efectos no pueden haberse debido a cambios estructurales, sino en gran medida a influencias puramente dinámicas ejercidas por algunos de los principios contenidos en el líquido inyectado. Y fue tal el impacto que esto tuvo en la comunidad médica, científica, que su proposición fue conocida como la organoterapia, y al año de haber sido publicado estas primeras experiencias, era llevado a cabo por más de 12.000 médicos en el mundo occidental. O sea que tomaban este extracto, él lo compartía y lo utilizaban. Sin embargo, ya en esa época, los editores de la British Medical Journal, que ahora actualmente es el New England Journal of Medicine, advirtieron que cuanto antes el público general y especialmente los lectores septuagenarios de la última sensación comprendan que para quienes están físicamente agotados y desgastados no existe ningún secreto de rejuvenecimiento, ningún elixir de la juventud. Para finalizar, quería mostrar, esta es una edición de la revista Judge. La revista Judge es una revista de humor muy famosa en Estados Unidos, entre el 1800 y 1940. Y en este número de revista Judge muestra a un congresista demócrata, Samuel Randall, que acá lo ponen como epónimo de Bron Sequard, acá está, que era un proteccionista que cree que es demasiado tarde para revitalizar su partido y su política de libre comercio con el elixir de la vida. Es una especie de parodia en la revista Judge, donde toman al demócrata en comparación y lo comparan con las experiencias de Bron Sequard. Para finalizar, entonces, a mí me parece que Bron Sequard fue un médico y científico impulsivo e intuitivo, que sus peripecias e intuición lo llevaron a desafiar la ortodoxia de su época, que sugirió y emitió respuestas a preguntas biológicamente importantes que aún no estaban formuladas, que las grandezas de sus ideas antagonizaron a algunos de sus contemporáneos, y el tiempo luego demostró la exactitud de muchos de los conceptos que él propuso, conceptos que incitaron a otros a probarlos y ampliarlos, y que su vida y su legado merecen ser conocidos por la comunidad médica. Nada más. Muchas gracias. ¿Lo dejo? Lo dejamos. Bueno, muy sinceras felicitaciones. Fue Gracias. una brillantísima exposición, digna de un historiador de la medicina ya avesado, y al mismo tiempo de un médico con una gran experiencia clínica, así que mis muy sinceras felicitaciones. Después voy a hacer alguna observación. Bien. Primero la felicitación por la introducción fisiopatológica y clínica que hiciste, que fue brillante. Fue brillante. Yo ejercí 44 años en la neurología y este tema lo hemos hablado muchas veces con los CTIstas, ¿no? Pero yo ejercí 44 años en neurología y Bron Sequard era prácticamente desconocido, pero sabíamos que existía el señor Bron Sequard, que lo veíamos en forma rara, en algún traumatismo, en alguna lesión, pero Bron Sequard prácticamente no lo conocíamos. Se hablaba de Charcot, de Gerin, ¿no? Pero Bron Sequard prácticamente yo te puedo asegurar que lo conocí ahora, contigo. Te agradezco muchísimo. Ahora, una personalidad increíble, impulsiva, ¿no? Porque lo que hubiera sido si hubiera habido internet, ¿no? En la época de él, ¿no? Porque era una máquina de producir. Pero realmente creo que es poco conocido, por lo menos en la escuela uruguaya, por lo menos donde uno se maneja, seguramente por la influencia de la escuela francesa, ¿no? Creo que la escuela francesa predominó, sobre todo Charcot, que se considera el padre de la neurología.
y es clínica. Pero la verdad que te agradezco muchísimo porque me acercaste un tema que no lo había visto en los 44 años que ejercí la neurología, ¿no? Bueno. Así que te felicito y te agradezco muchísimo. Gracias. Me uno a las felicitaciones, ¿verdad? La neurología me quedaba muy lejos de lo que una vez hacía. Pero voy a hacerte una pregunta, porque este señor falleció en 1894 y la radiología apareció en 1895. ¿Cómo hacía el diagnóstico de edema pulmonar? Lo haría de una forma clínico. que yo no lo podría hacer, Exacto, porque clínico. lo hacíamos con placa. Es increíble. Es tan difícil, aún ahora sigue siendo difícil el diagnóstico de edema pulmonar neurogénico. De hecho, yo siempre le digo que nosotros en el Maciel somos un centro neurocrítico, neuroquirúrgico, y ingresamos, hay de promedio 3 o 4 hemorragias urinarias en el mismo día internadas. Vemos 60 por año, somos el centro que tiene más hemorragias urinarias en Uruguay. Y seguramente alguno de ellos tenga edema pulmonar neurogénico, no en la situación catastrófica grave, sino menores presentaciones, porque es un espectro clínico y es difícil incluso con tomografía y radiografía hacer diagnóstico. Y ahora tenemos ecografía pulmonar. Ahora con la ecografía pulmonar, que es mucho más dinámica, nos acercamos un poco más. Pero en la presentación súbita, él hizo la descripción semiológica brutal. Él fue que las ratitas, los cobayos, morían expectorando sangre, ¿no? Era un enfisema hemorrágico, como él le llama, enfisema pulmonar hemorrágico. Esa me parece que es la definición semiológica más perfecta del edema pulmonar neurogénico y la hizo hace 150 años. ¿Qué era lo que podía hacer? Y después otra observación. Tú recalcaste los 6 años que se pasó viajando. Pero eso pasa en gente excepcional. Mozart vivió 35 años y se pasó viajando 10. Y fue el genio que fue de la música. A ver, hermanos. Néstor, para variar, dale. Te escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, No sé. primero un abrazo, Pedro. Lamentablemente no te puedo ver desde acá. Lo conozco a Pedro desde que era muy jovencito y sé todo sus conocimientos. La otra cosa, ya dije la otra vez, que es, por favor, los que son veteranos, acuérdense de Solé, que era el máximo comentarista. No quiero que después me digan Solé como el máximo comentarista, ¿verdad? Que decíamos en nuestra época algunos de los profesores veteranos. No, muy interesante tu trabajo. Para mí fue muy interesante y me hizo reflexionar sobre varias cosas, ¿verdad? Cada vez más hay una interacción en todo el organismo, ¿verdad? De la relación cerebro-intestino, Parkinson, etcétera, etcétera. Bueno, cantidad de cosas con el conocimiento actual de la microbiota. Pero es muy interesante la parte de los reflejos. Hay un libro de hace muchos años, para mí no tanto porque yo ya era recibido, que era un libro que se llamaba El paciente quirúrgico crítico de Arce y Hardy, y que ahí reivindica al cirujano Estallano cuando él hablaba sobre el reflejo visceropulmonar, que después se llegó a la conclusión que era el pulmón, el distrés respiratorio. Y tan es así que de alguna manera el primero que describió el distrés respiratorio, que lo interpretó en aquel momento como un reflejo neurológico, visceropulmonar, fue un uruguayo. Y yo me acuerdo que escribí, dije, bueno, arriba la camiseta de Uruguay. Otra cosa que vos dijiste me pareció muy interesante, amén de todos estos trabajos, que seguramente va a haber capaz más frecuente de lo que nosotros creemos, como lo que vos dijiste, nada más para recalcar algunas cosas, es que la parte de investigación
que es muy interesante que dijiste, que tiene que ver mucho con la historia. Yo trabajé hace muchos años en el departamento que se llamaba Patología Quirúrgica, después fue el Departamento Básico de Cirugía. Y cuando en general aparecía algún, en aquella época no, decía, no había internet, pero aparecían algún artículo novedoso. Bueno, nosotros utilizábamos para ver, para hacer algún tipo de trabajo experimental. Y ahí uno empezaba a revisar la historia para atrás. Y realmente, uno cuando empieza a revisar la historia para atrás de los conocimientos, en general no descubre uno solo, sino que viene sumando las cosas a través de la historia. Y la historia permite a uno tener mayor conocimiento. Creo que fue muy importante y sobre todo en este lugar donde estamos, que es la Sociedad Uruguaya de Historia y la Medicina. Y la otra cosa, que seguramente esos viajes que hacía los llevó a pensar. Imagínense en todo ese tiempo que estaba, que hoy entre todas las cosas que tenemos, el electrónico, todo lo que tenemos, ya ni pensamos. Entonces yo pensé cuando vos comentaste eso, Pedro, la cantidad que estuvo, que seguramente lo llevó a pensar. Simplemente felicitarte, me gustó muchísimo tu exposición. Y bueno, también estoy en deuda para verte justo hoy que aparecieron dos amigos a hacer exposiciones, no los puedo ver por acá. Bueno, un abrazo grande y felicitaciones. Gracias, Néstor. Un abrazo. ¿Algún otro comentario? Sí, te felicito porque fuiste muy pasional en presentar una personalidad que es muy extraña, ¿no? Muy extraña. Porque, por un lado, busca, al estilo de los fisiólogos, tratar de demostrar en forma fehaciente a través de la experimentación y llegar a conclusiones que fuera ir sacando. Pero por otro lado era demasiado intuitivo. Tan intuitivo que le parecía que si tomaba semen o testículo y hacía con eso a mí me retrotrajo a una época primitiva que iba a algunas guerras por ahí al interior y siempre me llamó la atención que cuando castraban y tiraban los testículos de los novillos a las brasas, no los tiraban a la parrilla, a las brasas, y con el cuchillo y la mano ensuciada o sucia de sangre, lo pinchaban y se lo comían. Quiere decir que eso era un hecho muy primitivo, es decir, si le estoy arrancando el testículo a un novillo tan jovencito, quizá me dé a mí esa fuerza que este novillo va a tener. Pero eso es una intuición, diríamos, primitiva, casi diríamos, de los ancestros, Y él, que tenía la posibilidad de experimentar y llevaba a cabo eso, se dejaba llevar también por esos arrastres de intuición. Así que es una personalidad, diríamos, bifásica, ¿no? Por un lado, un fisiólogo y por otro lado, tan intuitivo. Bueno, muy lindo tu tema, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Presidente, permitime un comentario como gente del interior profundo, cortito. Lo que dice acá con respecto a la sierra, pero nadie lo toma con el resultado de que tenga algún efecto, sino que es normal, en España se llama criadillas, y realmente es como define él, porque tiene un gusto especial. No crea que yo engordé en base a eso, porque alguno va a decir con razón está gordo que gordo campo, ¿verdad? Pero es algo normal en la sierra el ingerir. Pero no sé, no se ingiere como pensando que puede sustituir algo o algo así, sino que simplemente es una carne, los que no sé si han comido, es realmente muy sabrosa y tiene una contextura especial. Nada más. Priscila. Hola, sí. Bueno, como endocrinóloga desde hace también casi 40 años, ahora 40,
También me pasó lo mismo, no sabía que este autor había hecho estudios sobre las suprarrenales, siempre pensé que había sido Addison el primero, y muy interesantes todas sus investigaciones sobre las suprarrenales y qué acertadas, ¿no? Diciendo incluso que el paciente moría, quitándole las suprarrenales, moría antes que quitándole los riñones, dándole importancia a las glándulas suprarrenales, él me decía cápsulas, que a los riñones, como sin saber todavía la función hormonal que es tan importante que cumplen en la vida. Realmente a mí me sorprendió, no lo conocía y bueno, sí, realmente son muchísimas las cosas que desconocemos en la historia de la medicina. Muy, muy, muy interesante y le agradezco al doctor el conocimiento. Muchísimas gracias. Y lo felicito. Estupenda comunicación, nos hizo mucha luz. Y yo saco una conclusión que puede ser un poquito apresurada, y es que tal vez Bronzequart no tuvo maestro. Fue un hombre que se formó a sí mismo y en el ambiente médico de París eso era como un vacío. Pero, sin embargo, seguía la metodología anatomoclínica, es decir, porque el síndrome que nos describiste, seguramente él en los animales los autopsió para ver cómo estaba eso, y al parecer no hacía histología, que en esa época se llamaba micrografía en términos genéricos, le alcanzó con la situación anatomoclínica macroscópica. Pero es bien interesante este hombre, así que te agradecemos mucho. Gracias. A mí este personaje me ha fascinado siempre y he reflexionado. Yo creo que era un genio, primero. Segundo, que tuvo la peculiaridad de tener un padre norteamericano, una madre francesa de colonia, de la colonia, no nacer en la capital, recibir influencias diversas, tener tiempo para pensar, pero no, yo creo que él fue hacia París. En París hizo su carrera, su tesis, y se vinculó a un grupo muy importante, que es la Société Biologique de París, en el cual estaba, aparte de Rayet, aparte de Claude Bernard, que ya mencionó él, estaba también Charcot. Y Charcot fue, además de un neurólogo, como todos sabemos, fue un anatomopatólogo muy, muy importante. O sea que allí seguramente se discutían los problemas en varios niveles. Lo segundo que quiero decir es que forma parte, sí, de una tradición francesa. Tradición francesa en la exploración del sistema nervioso, que empieza con Florin, que hacía sus experimentos en palomas, que sigue luego por Magendie, que era médico de mañana en el Hotel Dieu y que era experimentador de tarde en el Collège de France. Él fue el que estudió las intoxicaciones, y en fin, hay muchas descripciones. Decía que era como alguien que llevaba una bolsa al hombro y que iba metiendo hechos en esa bolsa y que luego trataba de vincular. Magendie. El sucesor de Magendie, sabemos que la sucesión se produjo en el año 1847 porque Magné encontró los apuntes del primer curso que dio Claude Bernard en el Collège de France. Claude Bernard era así francés y curiosamente como Bronzequart fue a París y su primera vocación fue la de escritor. De hecho escribió 2 obras teatrales, pero después se dio cuenta que su camino estaba por la medicina.
Pero a diferencia de Marjandí, Claude Bernard fue un experimentador puro. Todavía está en el laboratorio con los pocos elementos de que disponía. Y Claude Bernard estableció paradigmas en el pensamiento fisiológico y fisiopatológico. Decía que el hospital era muy importante, pero que el centro, el eje de todo estaba en el laboratorio fisiopatológico. Y estableció algunos conceptos que quizá, sin los cuales quizá Bruno Sequard no hubiera dicho muchas cosas, descubierto muchas cosas de las que dijo. El medio interno, la homeostasis, fueron cosas que aportó. Y me cuesta creer que, habiendo estado en la misma sociedad científica y en el mismo medio de investigación, no haya habido una influencia más allá de las diferencias que pudieran haber surgido. O sea que yo creo que, como dijo Berzon en su momento, después de la obra de Descartes, la obra de Claude Bernard es una de las grandes obras de la mente humana, ¿no? La introducción al estudio de la medicina experimental. Tercero, yo creo que Bruno Sequard sí fue quizá un poco repelido por el ambiente, pero quizá también porque tuvo cierto grado de difusión, tanto nacional como internacional, y determinada aplicación de los conceptos que él observaba a la clínica y que eran promisorias. Entonces, eso quizá le determinó cierto grado de resistencia. Y pienso que lo que él manifestó acerca de la inyección era muy frecuente, que en distintas ramas de la ciencia hubiera autoexperimentación, ¿no? Incluso de inyección de bacterias y demás. Él lo hizo. Pero, estableció algo que tampoco es un disparate, porque años después la opoterapia, como ocurrió primero con el extracto tiroideo y luego con los extractos de ovario, los extractos de testículo, eran muy efectivos en aplicación subcutánea, y de hecho es un modo muy eficaz de hacer hormonoterapia de sustitución, solo que no tenía el conocimiento biológico, pero se aproximó intuitivamente a dos conceptos. Uno, que lo que faltaba podía reponerse, y dos, que la vía a través de la cual podía reponerse podía ser la subcutánea. De modo que a mí me parece que es un individuo que forma parte de una tradición, por más que muchos de los trabajos que tú presentas están escritos en inglés, de una tradición francesa. Es un fisiopatólogo francés. Es el sucesor de Claude Bernard. Exacto. Y es en ese ambiente que quizá no se le dio, por quién sabe qué circunstancias, la importancia de vida, y no trascendió su obra al lado de lo que es para todos nosotros, cualquiera de nosotros, la introducción al estudio de la medicina experimental. Pero yo creo que has traído un personaje muy interesante para incluso la vinculación de la clínica con la fisiopatología experimental. Quizá que no tuvo la mala suerte que tuvo Claude Bernard, que por ser viviseccionista lo dejaron la mujer y las hijas, porque sacrificaba animales. Pero creo que no fue ese el destino de Claude Bernard. Te felicito mucho porque hiciste una exposición digna de un congreso de historia de la medicina extraordinaria. Te felicito. Gracias. ¿Querés cerrar? No, nada más. Si alguien quiere hacer una pregunta, si no, bueno, yo agradezco de vuelta. Espero poder volver si ustedes lo quieren, y estamos en contacto. Nos vemos. Muchas gracias a todos y por sus palabras. Chao.